Vamos a comenzar viendo qué son las splines. Las splines son objetos bidimensionales que podéis encontrar en el panel Create, en el segundo botón dentro del panel Create. Tenemos el primer botón que es Geometry, si os acordáis, y el segundo que es Shapes. Dentro de Shapes tenéis estas primitivas spline. Son primitivas, igual que teníamos primitivas en geometría, tenemos primitivas en Shapes. La primera spline que tenemos es línea. El funcionamiento es hacer clic y mover el ratón para crear una línea. Haciendo clic y moviendo el ratón creáis líneas rectas. Si hacéis clic y arrastráis, lo que vais a conseguir son curvas. ¿Veis la diferencia entre estos vértices y el que acabo de crear? Si creamos otro vértice arrastrando, creamos una curva. Para terminar, podéis hacer clic en el primer vértice. De esta forma, lo que conseguís es una spline cerrada. Y si hacéis clic con el botón derecho, termináis de la creación de la spline y lo que conseguís es una spline abierta. Esto sería la primitiva spline línea, line. Tenéis otras primitivas, como por ejemplo circle o círculo, para crear una spline circular. Es simplemente hacer clic y arrastrar para crear el círculo. También tenéis arc. Arc se compone de dos clics. Primero hacéis clic y arrastráis para decir dónde empieza y dónde acaba el arco. Cuando soltáis el ratón, podéis darle el radio a ese arco, la curvatura del arco. Con Engon podéis crear un polígono, en este caso de 6 lados, pero podéis decirle los lados que queréis que tenga en los parámetros de la spline. Todas estas splines tienen parámetros que podéis encontrar en el panel Modify. Por ejemplo, círculo solamente tiene un parámetro que sería el radio. Arc tiene varios parámetros. Radio, dónde empieza y dónde acaba. Veis que podéis llegar a crear casi un círculo utilizando estos parámetros. Y Engon tiene también un radio. Podéis decidir si lo queréis inscrito o circunscrito. Sería con referencia al círculo generado por este radio. Y después podéis decidir el número de lados que queréis que tenga este Engon. Ponemos 3 lados, sería el mínimo. Tendríamos un triángulo, con 4 tendríamos un cuadrado, etcétera. Pentágono, hexágono. Y luego podéis redondear las esquinas con el parámetro corner radius. Podéis redondear estas esquinas. Y con circular lo que conseguir es un círculo, pero es diferente de este círculo, como ya veremos. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer un hexágono y hacemos clic en circular. Este hexágono, o sea, este círculo, se diferencia de este en el número de vértices que lo componen. Si le ponemos más o menos el mismo radio, este círculo va a tener 4 vértices. Sin embargo, el círculo que conseguimos con Engon va a tener el número de vértices que hayamos determinado en los parámetros. Como lo hemos hecho a partir de un hexágono, pues tendremos 6 vértices. Si lo hacemos a partir de un octógono, tendremos 8 vértices, un pentágono, 5 vértices. Tenéis más primitivas spline, por ejemplo, texto. Podéis crear texto en 3D Studio Max a partir de splines, aunque hay otra herramienta más para crear texto. Estas splines pues tienen en el panel modificar una caja donde podéis escribir el texto o lo que queráis.
Y tenéis también herramientas de edición de texto, podéis cambiar la tipografía, podéis cambiar si queréis que sea cursiva, si queréis que esté subrayado el texto. Si tenéis varias líneas las podéis centrar, poner a un lado, poner a otro, justificar. El tamaño del texto, el kerning, que es el espaciado entre caracteres, y el leading, que sería el espaciado entre líneas, si tuviésemos más líneas. Podéis variar el espaciado entre líneas. Eso en cuanto al texto. También tenéis otras primitivas spline como egg, que como todo el mundo sabe es un huevo. Freehand, para hacer una spline dibujando. Sencillamente pulsáis, arrastráis y le dais la forma. Podéis hacer un rectángulo o un cuadrado si le ponéis las mismas dimensiones. También le podéis redondear las esquinas. Podéis hacer una elipse. En este caso los parámetros serán el ancho y el alto. Podéis hacer un donut. Son dos círculos realmente. Star podéis decidir, tenéis dos radios, el de estos vértices que están ahora en el interior y el de los vértices que están ahora en el exterior, pero podéis cambiarlos, podéis hacer que unos estén dentro y otros fuera, con estos dos radios, y luego el número de puntos que queréis que tenga vuestra estrella. También la podéis distorsionar. Y le podéis redondear las esquinas. Eso sería Star, Helix. Con esta podéis, o sea, tenéis tres dimensiones en realidad, porque es una espiral, pero que puede variar en altura. Podéis definir un radio, pulsando y arrastrando, soltáis el ratón y definís la altura. Y después podéis definir el segundo radio. Hacéis clic para definir la altura, movéis y volvéis a hacer clic para definir el segundo radio. Esta elipse, la tengo aquí, voy a separarla del resto. Si vais al panel modificar, pues le podéis dar más radio al radio 1, sería el de abajo, y luego tenéis la altura y tenéis aquí las vueltas que puede dar esa elipse. Entonces podéis tener este tipo de objeto helicoidal. Con vallas podéis decidir hacia dónde queréis que se mueva la elipse, hacia arriba o hacia abajo, o sea que se amontonen más las curvas. En la parte de arriba, estoy dando demasiadas curvas. En la parte de arriba o en la de abajo, tal y como estáis viendo. Y esto es clockwise o en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sería estas dos últimas opciones. Y section es un objeto especial dentro de las splines que nos permite crear una sección dentro de una geometría. Tendríamos que crear una geometría, vamos a hacer nuestra tetera, nuestra teapot. Para que se vea un poco más claro, le voy a aplicar un Lambert.
llamase. Y vamos a ver esta spline section. Con esta spline, o con este objeto, lo que hacéis es, si os fijáis, está creando una spline que veis en color amarillo, cortando este objeto. Podéis rotarla y podéis moverla. Y lo que veis en color amarillo sería la spline que se va a crear, que este objeto section va a crear a partir de la geometría a la que está cortando. Le hacéis clic en Create Shape, le ponéis un nombre y ya tenéis aquí la spline que acabamos de crear a partir de esa sección. Sería esa spline. Si lo rotáis, por ejemplo, vamos a hacer que corte la tapa de esta forma. Creáis otra spline. Lo que obtenemos es esta otra spline. Y esta spline la hemos obtenido a partir de la geometría. También podéis crear splines a partir de geometría, a partir de aristas. Si seleccionáis, por ejemplo, este loop, por aquí abajo tiene que haber un botón para convertir aquí, Create Shape from Selection, dentro de Edit Edges, Create Shape from Selection. Hacéis clic en este botón, le ponéis el nombre, salgo del modo subobjeto y aquí tenéis la spline que hemos creado a partir de esa selección de edges. Por lo tanto, tenéis todas estas formas de creación de splines.